inconveniente, no sé qué pasó, pero estamos aquí. Vamos a ver, hoy día quería continuar con lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Nos faltaba una parte y continuar con el tema del cálculo de la fuerza del, del punzonado, ¿no? Entonces vamos a ver por acá. Ya, a ver, rápidamente vamos a ver. Esto lo hemos visto, ¿correcto? La tabla, ¿no? El ejemplo. Y hasta aquí creo que hemos llegado, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, este es otro ejercicio para calcular, ¿no? Por eso les pedía que se consigan una calculadora y una hoja para hacer apuntes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como datos, R es 2 milímetros, o sea, este radio es 2 milímetros. Perdón, vamos a ver. Ya. 2 milímetros de radio, ¿no? El espesor es 1,9. Espesor 1,9. La distancia A es 20, la distancia B es 30 y el ángulo es 45 grados. O sea, este ángulo de acá, ¿no? Viene a ser 45 grados. Correcto. Entonces tenemos que calcular, ¿no? Vamos a calcular el desarrollo de el cálculo de la longitud del material. Ya sabemos ya, coeficiente es R sobre E, siendo R el radio y E el espesor, ¿no? Entonces me dice 2 sobre 1,9. Aproximadamente me sale 1, si lo redondeamos a 1. Entonces, si vemos en esta tabla, ¿no? 1 equivale al 21%, que en valor de milímetros sería 0,70. Entonces, ese valor lo vamos a sumar, ¿no? Para el radio total, o sea, el radio mayor, ¿no? Entonces sería R más 0,70, o sea, 2, ¿no? Que es el radio, más 0,70 me da 2,70. El diámetro sería el doble, ¿no? O sea, multiplicado por 2 me da 5,40, ¿correcto? Entonces, para hallar el desarrollo de la fibra neutra, o la línea neutra, tenemos que, la misma fórmula que hemos utilizado, L es igual a la suma de esta longitud A más la longitud B, más la longitud que hay de este arco. Pero en lo que es el desplazamiento de la fibra neutra. Entonces es pi por d por el ángulo sobre 360 grados. Correcto. Entonces ya tenemos el dato de lo que nos han dado anteriormente, ¿no? Nos han dado el, el dato de que A es 20 y B es 30, ¿no? Y el ángulo es 45 grados. R es 2 y el espesor es 1,9. Entonces, con ese dato, ¿no? Nosotros vamos a calcular, ¿no? Reemplazando ahí, sería 3,14 por 5,40, que es el diámetro que hemos calculado, por 45 grados, que es este ángulo de aquí, sobre 360 grados. Operando, me debe salir 20 más 30 sería 50, ¿no? Más, de todo esto de aquí me sale 2,12, sumando sería 52,12, ¿correcto? Ahora, aquí por ejemplo, ¿no? A ver, por eso yo les pedía una calculadora y unas hojas para apuntar. Ahora tenemos como dato el radio es 40, E es 19, el espesor del material, ¿no? A es 20 y B es 30. Y el ángulo es 135. O sea, con estos datos, a ver si podemos calcular cuál sería la longitud, ¿no? Total de este material. A ver, por favor, si no nos demoramos mucho, si tienes tu calculadora a la mano, ¿no?
quiero su participación en esto. A ver, por favor. Ya, es mejor así. Y a ver, por favor, que si sacamos el dato, yo lo tengo acá en la respuesta, pero quiero saber el dato de ustedes. A ver si hemos entendido esta parte. Muy rápido para poder ver otra, lo que es el cálculo del esfuerzo de doblado. Profesor, una preguntita. Sí, dime, te escucho. ¿Es con la fórmula que dice desarrollo de la línea natural? A ver, vamos acá. Porque no había visto. Con esta fórmula de acá, ¿no? Con esta fórmula de acá, Claro, con ¿sí? esa fórmula. Y con esta fórmula, ¿no? Vamos a Ok, reemplazar nada más datos, ¿correcto? ya, Entonces, profesor. L es igual a más B, ¿no? Ya, Por más pi por d por el ángulo que es ahora 360 no es 45 sobre, perdón, es 135, ¿no? Sobre 360, ¿no? Si ahí reemplazamos estos valores. Entonces, aquí. Para ello vamos a necesitar, una vez que Profe, calculamos. Sí, dime. la tabla que estaba diciendo para buscar el tesoro. Esa es la que te voy a dar ahorita. Ahí está la tabla, ¿no? Ahí tenemos la tabla, ¿no? ¿Cuál es el valor que les ha dado para el coeficiente? A ver. Estaría en esta línea. ¿0.80, profe? A ver, ¿cuánto salió? ¿0,8? Acá. O sea, Profe, el coeficiente, ¿cuánto te sale? 4.8. ¿Cuál, Claro, cuál- el radio más 0.80. O sea, 4.8. Ah, ya, este es el radio mayor. Vamos entonces, vamos adelante. Ya, este radio, ¿cuánto se sale? Y así, si has sacado este radio, simplemente entonces ya tendrías que, o sea, la longitud, esta longitud de arco, si la has sacado, nada más que tienes que sumarle 20 y 30, ¿no? O sea, vamos a avanzar. ¿Ves? Ya. Entonces, por ejemplo, acá 4 sobre 19 me sale 2,1. Según la tabla, eso equivale al 42%, ¿no? Entonces es 80. O sea, ese valor tenemos que sumarle a nuestro radio que tenemos aquí. ¿Cuánto le sale todo en total? A ver, para hallar el diámetro, ¿no? Vemos ahí. Entonces el radio es igual a, el radio mayor es igual a R más 0,80, o sea, serían 4,8. El diámetro sería 2 por 4,8, o sea, 9,6. ¿Correcto? Hasta ahí encontramos entonces el diámetro. Ahora con ese valor del diámetro tenemos que calcular, ¿no? Esta longitud de arco. ¿Correcto?
Profe, 61,3. Ajá. ¿Uno solo ha llegado? ¿Cómo? ¿Uno de ustedes nada más ha llegado? A ver, para cortar el tiempo, ¿ya? Vamos a ver si efectivamente sale 61,30, ¿no? 61,3 es, ¿no? O sea, de este valor de acá me sale 11,30, más los 50 que tengo de longitud entre este lado y este lado de acá. Entonces, la longitud total sería 61,3 o 30, ¿no? Entonces, esa es la longitud de ¿cómo se llama? Ahora vamos a ver acá el esfuerzo del doblado. O sea, ¿qué es el esfuerzo del doblado? O sea, ¿para qué calculo el esfuerzo de doblado? Para saber una matriz, o sea, una prensa de qué capacidad necesito para hacer mi trabajo. ¿Correcto? Si la prensa no tiene la capacidad necesaria, yo no voy a poder realizar mi trabajo de doblado. Entonces, vamos a ver ahí. Me dice el esfuerzo de doblado es igual a C por R por E al cuadrado sobre H. Correcto. Fuerza necesaria para ejecutar la acción de doblado, dice, ¿no? Por ejemplo, acá E, no es esfuerzo de doblado, ¿no? C es el coeficiente según la distancia H. Según esta distancia de acá, hay un coeficiente que vamos a ver en una tablita que tengo más adelante, ¿no? R es la resistencia a la tracción del material en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. También tenemos en una tabla aquí, ¿no? L es el ancho a doblar, ¿no? Eso es L, o sea, este ancho que está acá. ¿Correcto? ¿Ya? E es el espesor del material y H es la distancia que hay aquí. De aquí a acá. ¿Correcto? Y entonces vamos por partes. Vamos a ver aquí esfuerzo de doblado, ¿no? Y para doblar el doble simple, el coeficiente C es determinado por la gráfica de la figura siguiente. Por lo tanto, de acuerdo con el número de veces que el espesor de material está contenido en la distancia H, se determina dicho coeficiente. ¿Qué me está diciendo ahí? Por ejemplo, me está diciendo, ¿no?, que si el espesor, ¿no?, el espesor que tiene este de aquí, ¿no?, ¿cuántas veces está contenido acá? Correcto. Y ese es mi valor para buscar en mi tabla. Por ejemplo, acá, ¿no?, aquí. Por ejemplo, si el espesor está contenido 8 veces en la longitud H, ¿no?, entonces suben, ¿no?, dimensión de H, ¿no?, te suben por aquí, ¿no?, en lo que choca con esta línea, ¿no?, lo proyectas hacia la horizontal y tienes el valor del coeficiente C, ¿correcto? El valor que te salga, o sea, en pocas palabras, ¿no?, yo divido el valor de H entre el espesor, y ese valor numérico, ¿no?, debo encontrarlo aquí, o debe estar entre estos valores, ¿no? ¿Así? Entonces, ahí yo agarro de donde salga, lo proyecto hacia arriba, hasta que choque con esta línea curva, ¿correcto? Entonces, en ese momento que choca, la proyecto de forma horizontal y ya tengo mi coeficiente C, ¿correcto? Acá me va a dar unos ejemplos, por ejemplo, me dice, ¿no? Acá me dice, ¿no?, calcular el esfuerzo de doblado en B para la pieza de latón de la figura, ¿no?, este de acá. Entonces, esta figura tiene una longitud de 40, el espesor es 10, el ancho, ¿no?, perdón, el ancho es 10, el espesor es 3 milímetros, ¿no? El ángulo es 90 grados y la distancia H sería 24, ¿correcto? Entonces me dice, ¿no?, ¿no?, el esfuerzo de doblado es igual a C por R por L, la longitud, ¿no?, por el espesor al cuadrado. Entonces, el coeficiente es 1,33, ¿no?,
¿Cómo saca 1,33? O sea, divide 24 entre 3, me sale a 8. Entonces, 8E. ¿no? Entonces, vamos a ver. Vemos aquí 8E, ¿se dan cuenta? Proyectado. Está entre 1,3 y 1,4. Entonces, aproximadamente es 1,33. Ese es el valor que yo tengo aquí, 1,33. Correcto. Por R, por 35. 35 es un valor que está en una tabla que está más abajo también, ¿no? Que es la resistencia a la tracción del material. Todos los materiales no tienen la misma resistencia a la tracción. Entonces hay que ver su resistencia a la tracción. Correcto. Por L, que es la longitud de doblado, que es 10 milímetros. Correcto. Por 9. ¿Qué es 9? 9 es el espesor al cuadrado. 3 por 3 me da 9. Correcto. Sobre H, que es 24. Correcto. Con eso, yo tengo 4.189 entre 24 me da un esfuerzo de doblado de 175 kilogramos fuerza. Correcto. Eso es lo que yo necesito para hacer esta figura. Correcto. Con una prensa. Si la prensa tiene menos de esa capacidad, no voy a poder hacer este trabajo. ¿no? Acá, por ejemplo, acá ya no es uno, sino son dos. Correcto. Dos dobleces que va a hacer. ¿no? Calcular el esfuerzo de doblado en U para la pieza de latón de la figura presentada. Entonces, aquí, el esfuerzo de doblado, ahora miren, me cambia la fórmula, ¿no? Me dice es 2/3 de R, ¿ya? Por la longitud, por el espesor, multiplicado por 1 más el espesor sobre H. ¿Correcto? Esta fórmula ya está en tablas, o sea, no es que la hemos inventado, sino que ya la han determinado, ¿no? En base a un estudio, ¿correcto? Entonces, el cálculo, reemplazando la resistencia, es 35, la longitud, L, me dice que es 10, esto que está acá, 10, ¿no? Por 3, que es el espesor, ¿correcto? Multiplicado por 1 más 3 sobre 24, que es la distancia que hay de aquí a acá. ¿Correcto? Entonces, operando, me sale 784 kilogramos fuerza, que es la fuerza que yo requiero para hacer el doblado. Ahora, acá hay una observación. Dice, cuando el doblado es construido con un sistema de elástico, o sea, con resortes, ¿no? Se suma el esfuerzo de los muelles o resortes, ¿no? Con el resultado anterior. O sea, tenemos que agregarle el valor del esfuerzo de los resortes que esté haciendo. En este caso, no tenemos ese. Esta es la tabla que le decía, ¿no? Por ejemplo, acá tengo plomo, estaño, aluminio, y este es su resistencia, ¿no? a la tracción o rotura, ¿no? Correcto. Acá tengo los valores, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, por ahí había hablado de un material, creo que era de latón, ¿no? Está entre 28 y 35. Entonces ha agarrado, ¿no? El valor más alto, 35. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Todo acá, para hacer todos estos cálculos, tenemos que buscar tablas que nos ayuden a resolver este problema. Si no tenemos esas tablas, no vamos a poder resolver, ¿no? ¿Correcto? Bien. Este es parte de lo que es son los cálculos para hacer eh, para hacer el diseño de una matriz de doblado. Entonces nos sirve a nosotros en nuestra práctica, nos va a servir para poder diseñar una matriz y recomendar también o implementar también la prensa que se requiere, ¿no? O sea, no puede exceder, ¿no? Porque perdería plata. Y no puede ser por debajo del requerimiento porque no va a trabajar. Entonces, la idea está en que pueda serme útil sin generarme mayor gasto del que yo
yo requiera. ¿Correcto? Esto de aquí lo había preparado para terminar con este tema y ya la siguiente entrar a lo que era los elementos de fijación, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Esto de aquí, por si acaso, está en el CBC que les he subido a la plataforma. Ustedes lo tienen ahí completo. Si ustedes quieren revisarlo, ¿no? Lo tenemos ahí. ¿Preguntas? Sí. ¿Evaristo? Sí, dime. Profe, solo es el sistema del doblado de material. Sí, o sea, ahí tenemos para el doblado y para el cálculo de el esfuerzo de doblado, ¿no? Hay dos fórmulas ahí. O mejor dicho, dos cálculos que se realizan, porque son más de dos fórmulas. Si observamos, ¿no? No es lo mismo doblar en ángulo de 90 que doblar en U, ¿correcto? O sea, si observamos ahí nuestra fórmula para doblar en U, ¿no? Perdón, nuestra fórmula para doblar en U va a ser es diferente. Por ejemplo, esta fórmula es para este doblado, ¿correcto? ¿Ya? Este es para el esfuerzo de este doblado. Para un esfuerzo, para este, por ejemplo, de aquí, mi fórmula varía, ¿no? ¿Ves? Mi fórmula es esta de acá. Hay dos fórmulas que estamos aplicando ahí, ¿no? Y en lo que se refiere a esfuerzo. ¿Ya? El cálculo de la longitud sí es similar. El cálculo de la longitud sí es similar porque simplemente es hallar, primero que nada, este gráfico también tenemos que dominarlo. Si no lo dominamos, también nos vamos a tener inconvenientes para calcular el esfuerzo. Pero está sencillo. No creo que esté complicado. Simplemente es dividir, ¿no? H sobre E. Y me va a salir un valor, un número, ¿no? Ese número lo puedo redondear y aproximar a estos valores. O, por ejemplo, si me sale 8, o 9, por decir, sería acá la mitad. De la mitad llevo hasta acá y de aquí lo saco hasta acá y determino, ¿no? ¿Cuál es mi coeficiente C? Eso ya es manejo de nosotros mismos, ¿no? Ya vamos a ver por acá, por ejemplo, ¿no? Esfuerzo doblado, ¿no? Este de acá es el desarrollo. En el desarrollo la fórmula es la misma, ¿no? Sino que va a variar el ángulo nada más, ¿no? El ángulo que va a variar aquí, ¿correcto? Este ángulo, alfa, va a variar dependiendo de la forma que tome, pues, ¿no? Pero después el resto es la suma de las otras longitudes, nada más. O sea, no hay Lo que sí debemos tener en cuenta acá que tenemos que manejar esta tabla. Lo que nos es importante es poder manejar la tabla, esta tabla de acá, ¿no? Si manejamos esta tabla, entonces ya podemos, ¿no? Hacer nuestros cálculos respectivos. Ahora, yo siempre digo, no, o sea, la cosa no está en llevar todo esto en la cabeza, sino desde saber dónde encontrar estos datos para la hora de utilizar, ¿correcto? Entonces, ese es el truco aquí, ¿no? Saber dónde están, ¿no? Ahora, si tú lo manejas constantemente, lógicamente que lo vas a tener en la cabeza, pues, ¿no? Pero si no lo manejas constantemente, sí es bueno saber dónde está para poder utilizarlos en su momento. ¿Ya? Bien, hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Por ahí me han pasado algunos planos. Un favor, déjeme un tiempito para poder revisarlos, ¿no? Lo que pasa es que estoy comprimiendo algunos videos que tengo para subirlo. He encontrado varios videos que tenía de matricería que quiero subirlos también
¿cómo se llama? A Classroom. Hay uno que es en simulación muy interesante de cómo se pueden hacer arandelas, ¿no? Pero totalmente diferente a lo que estamos viendo, pero bastante sencillo también, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Ya toda la información que tengo se las estoy buscando que subir para que ustedes la puedan disponer de ella, ¿no? De esa manera ya tengan mayor conocimiento de cómo se fabrica o se diseña una matriz. Preguntas, a ver. Estoy esperando, a ver. Por ahí también me preguntaron, sí, me preguntaban si podían subirlo hacerlo en papel, papel, ¿no? Por el momento yo no me molesto, pues lo hagan en papel para que vayan avanzando, ¿no? Cosa que ya lo tienen afinado y al final de cuentas simplemente es más sencillo pasarlo a un programa de dibujo, ¿no? Pero la cosa es tenerlo ya listo. ¿Preguntas no hay? Ya, entonces, si no hay preguntas, supongo que hemos entendido, ¿no? Entonces vamos a ver si es verdad. Voy a vamos a ver si es verdad. Les pedí que tengan una calculadora en la mano, ¿no? Esto ya lo hemos tratado, pero de todas maneras, a ver. Por ejemplo, ¿no? Queremos calcular una rápida nada más, vamos a ver, ¿no? Vamos a calcular el radio, por ejemplo, ¿no? El radio que debe salir de aquí. Para eso tenemos que calcular la desviación de esta fibra neutra, ¿no es así? Entonces, según los datos que tenemos aquí, el radio sería R es igual a 0,89 más R minúscula. No, perdón, 0,78 más R minúscula. En pocas palabras sería 3, que es el R minúscula, más 0,78. ¿Este 0,78 de dónde salió? Salió de aquí, de la tabla. Se divide, profe. Claro. Salió de la tabla, ¿no? O sea, acá tenemos, ¿no? 1,9, ¿correcto? Y salió de 1,5 aquí, ¿no? ¿De qué cosa? ¿De dónde salió eso? Se dividió el radio entre el espesor. Claro, ¿no? O sea, acá tenemos, ¿no? El coeficiente es 1,5, dice, acá tenemos acá, R sobre E es el coeficiente, correcto. 3 entre 1,9, aproximadamente sale 1,56 y algo. Yo lo redondeamos a 1,5, correcto. Entonces, ahí me dice, según la tabla, que es 41%, correcto. 1,5, ¿sí? Entonces, bajamos aquí y lo cruzamos con el espesor que tengo. Me da 0,78. ¿0,78 qué es? 0,78 milímetros. Es lo que le vamos a sumar, ¿no? A R minúscula, ¿no? Correcto. Para tener el radio mayor, o sea, este radio de acá, ¿no? ¿Ya? Porque R minúscula, acordémonos que es este radio de aquí hasta acá nada más, ¿correcto? Por el punzón que va a ser la forma, ¿ya? Entonces, con este radio mayor, vamos a calcular nuestro diámetro, ¿correcto? Este diámetro me va a servir para calcular este arco de aquí. ¿Cómo así? Entonces, ya tengo ya el radio, tengo el diámetro, ¿correcto? ¿Qué más me faltaría? A ver, rápido, que nos queda poco tiempo, a ver si me ayuda. ¿Nuestra fórmula cuál sería?
Sumar, profe. Sumar, ¿ya que vamos a sumar? Veces a multiplicarlo ahí. A por A, 2. claro, porque acá tengo Por 2. A y acá tengo A, ¿no es así? ¿Ya? A más A o A por 2, como gusten ustedes. ¿Ya qué más? Más, Claro, ahí serían 12 ¿ya? Más, ¿más qué? más la fórmula, pues ya vi. Pi por D, Por Claro, ángulo, por el sería ángulo, 0.14 sobre, claro, por el ángulo. 360 grados. sobre 360 grados, ¿no? Ese es para determinar este ángulo, correcto. Este ángulo puede ser 90 grados, 95 grados, 75 grados, 120 grados, el que sea, yo lo pongo en mi fórmula, ¿no? Y ven acá en este valor de acá yo lo pongo y me va a dar el recorrido, correcto. Entonces tengo aquí pi por d por el ángulo sobre 360, ¿no? Sumado más 2a, porque es este de acá y este lado de acá. Eso me sale 17,93, operando aquí, ¿correcto? O sea, la operación ya de suma, multiplicación y división ya se la dejo a ustedes, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, tenemos que... Ven ustedes, las operaciones son sencillas. Lo único que... Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. Entonces, ¿y si tuviera ángulos? Eso no hubiera. Me refiero a, porque ahí se sumó simplemente o se multiplicó dos nada más. ¿Sí? Pero, ¿y si tuviera otro ángulo con la misma dimensión, simplemente se sumaría o qué? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá tengo 90 grados, ¿correcto? Acá tengo dos ángulos, ¿no? Aquí y acá, ¿correcto? Entonces, igual, coeficiente me dice R sobre E, me sale 4,18, ¿correcto? Esto es igual a 1,2. Viendo en mi tabla, me sale 40%, ¿no? O sea, es decir, 1,67, ¿correcto? Entonces, el radio es igual a R más 1,67, que sería igual a 5, que es el radio, ¿no? Más 1,67, 6,67, correcto. El diámetro sería el doble, ¿sí? Me sale 13,64. Sí, perdón, 34, ¿sí? Entonces, para calcular, no tengo problema. Sería 2A, o sea, este A de aquí, chiquito, más este de acá, ¿no? Más B, correcto, más este de aquí y este de aquí. Entonces sería más pi por D por el ángulo sobre 362, pero, ¿no? Por el ángulo sería 90 grados aquí y 90 grados aquí. Por eso es que lo multiplica por 2. ¿Correcto? Aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces operando, esto inclusive, ¿no? 180 se opera, se va a 180 y se va a 360, me queda este 2, para simplificar. Entonces, operamos ahí. 2 por 5, 10, más 20 son 30. Tengo aquí, ven, acá lo simplificó y me quedó 3,14 por 13,34 sobre 2. Hizo lo que yo les dije. Entonces, operando, me sale 30 más 20,94. Y mi respuesta sería 50,94. O sea, esta longitud de acá es 50,94. O sea, como ven ustedes, nada más que es cuestión de ver y es una suma simple, sino que debo calcular, ¿no? En la desviación, primero que nada, de la fibra neutra y después cuántas veces se da o qué ángulo tiene. Y entonces, por ejemplo, acá ya no tiene ya 90 grados. Acá tiene 45 grados, ¿correcto? Entonces ya es otro ángulo, pero la fórmula es la misma. Entonces, ahí ya calculamos el coeficiente, me sale 0,70 según la tabla, ¿correcto? El diámetro me sale 5,40, ¿sí? Y vean ustedes, la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? La suma de longitudes nada más, esta longitud A, más esta longitud B, más este arco de aquí, pero con la corrección de la fibra, ¿no? Entonces ahí me sale 3,14
por el diámetro que hemos calculado, 5,40 por 45 grados. Que 45 grados es la octava parte, o sea, 45, entre 45 sale 1, 360 entre 45 me sale 8. Entonces es la octava parte, ¿no? Entonces operamos y me sale 2,12. Sumando todo me sale 52,12. O sea, es la longitud total de del material que necesito. Entonces, esto nada más que es un poquito de observar. Por eso yo siempre me gusta dibujar, para poder tener relación. Bien, a ver, preguntas. Nos queda 1:19. De aquí nos vamos hasta el viernes. A ver. Si tienen preguntas, por favor. Esto lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay? Profe, buenas noches. Hola. Profe, yo recién acabo de ingresar en la fórmula, con la fórmula más indica para poder sacar la operación, ¿no? La Donde dice longitud, ¿sí? la longitud. Sí. Ya. Usted la va a subir al Classroom Sí, para ver. todo esto Ya. lo voy a subir al Classroom para que usted lo tenga ahí. Y de todas maneras, como le digo, está en los libros que yo les he pasado, ahí está, lo pueden buscar también, ¿no? Entonces, toda la información está ahí. Y más todavía, ¿no? Sino que hago un Ya, extracto pues. porque no se puede pasar todo. Ya, ¿preguntas? ¿No hay? Si no hay preguntas, nos queda menos de 1 minuto, jóvenes. Entonces, por favor, sigamos trabajando los planos, ¿no? Tenemos que entregar los planos. No esperemos a última hora para